Abramos por favor Gálatas capítulo 5 versículos 16 hasta el 21. Gálatas capítulo 5 versículos 16 en adelante dice así: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Pues bien, como fue dicho, empezamos una nueva serie que no quise poner las obras de la carne, sino solamente la carne. Así que se leyó un texto en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 21. Considero que no vamos a demorar mucho, tal vez entre 3, máximo 4 jueves para hablar de esta serie. La idea de las series es hacer los mensajes muy concisos, ¿no? Son pastillitas así muy prácticas para lidiar con el día a día. No considero que este es un estudio bíblico, porque el tiempo que tenemos no nos da como para escarbar demasiado. Pero lo que nosotros hemos estado predicando los jueves, yo creo que ha sido muy práctico, necesario y ayuda a nuestro crecimiento espiritual. Entonces he tratado de resumir lo que más he podido en este estudio, ya que Gálatas capítulo 5, hermano, es un capítulo extraordinario, y considero que nosotros como nuevas criaturas, como hijos de Dios, debemos leer. Lea Gálatas, todo Gálatas es un libro muy instructivo. El libro de Efesios, ¿no? Estamos yendo de atrás para adelante. El libro de Romanos, son libros muy instructivos, que ayudará en nuestro caminar diario. Porque el cristianismo es esto, es estilo de vida. El cristianismo es solamente reunirnos, hace parte de congregarnos, claro que sí. No hay cristiano que no se congregue, no existe. Por algo Dios instituyó la iglesia. ¿Está conmigo, hermano? Dios hubiera dicho, bueno, ustedes ya me aceptaron, y ahora ustedes son mis hijos ahí en su casita, y con eso estamos bien. No, Dios instituyó un lugar, una iglesia para que nosotros nos congregamos y crezcamos. ¿Está conmigo, hermano? Crezcamos. Entonces es importante esta serie, como las que hemos dado junto con el pastor Cristian. Dios inquietó al pastor Cristian hace, ¿qué tiempo, pastor? Hace ya un año, ha de ser. Vamos a empezar las series, y estamos, hermanos, con las series ahí enchufados, ¿no? Así que vamos ahí, ¿no? Yo quiero empezar mencionando que es impresionante cómo algunos cristianos satanizan todo. Como algunos cristianos satanizan todo. Y dicen, no, es por culpa de Cuco. ¿No? Se le bajó la llanta del carro, se chocó, le fue mal en un negocio, y le están echando culpa y atribuyendo ciertos acontecimientos a quien no es responsable de ello. Yo considero, hermano, o más bien yo tengo la certeza que la mayoría de las equivocaciones, de los errores, de las metidas de pata que cometemos, es debido a nuestra carne. Es debido a nuestra mente caída. Y no por culpa de que a veces no tienen la culpa. Ahora, claro, eventualmente sí. Eventualmente, pues somos inducidos a pecar por la carne, ¿no? Y el tentador de nuestras vidas, pues nos inducirá a pecar, pero no siempre es así. Cuando Jesús empezó a anunciar su muerte,
Y mencionó esto algunas veces, diciendo que era necesario ir a Jerusalén y padecer en manos de los judíos para ser muerto, pero resucitar al tercer día. En uno de esos comentarios, en una de esas conversaciones que Jesús tuvo con los discípulos, Pedro se levanta y le dice: no, Señor, ¿cómo va a creer que esto no te acontezca? Por poco y le dice que Dios te guarde, que esto no te ocurra, Dios. Es decir, no se puede. Tú no puedes morir, y peor por los judíos, y una muerte de cruz. Eso no puede darse. Jesús le regresa a ver a Pedro y dice: apártate de mí. Le dijo Satanás a uno de los discípulos más conocidos, aquel que prometió estar con él hasta la muerte. Claro, luego lo traicionó, pero uno de los discípulos más influyentes de los 12, aquel que dijo: tú eres el Hijo. Mientras todos callaban, ¿no? Él levantó la mano y dijo: tú eres el Hijo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Jesús le preguntó: ¿y qué opinan ustedes acerca de mí? Porque la gente afuera decía: bueno, tú eres un profeta más, tú eres un milagrero más, tú eres por ahí la reencarnación de Malaquías, de Isaías o de Jeremías. Pero fue la revelación que Dios le mostró a Pedro, porque eso no fue por su intelecto, sino porque el Espíritu Santo lo visitó y le dio el mensaje: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pero ahora Dios le está llamando, Cristo le está llamando: Satanás, apártate de mí, Satanás. Y cuando menciona esas palabras, hermano, para que entendamos, no es que Pedro estaba endemoniado. No es que era la voz del mismo Satanás que salía de la boca de Pedro. No, Pedro estaba siendo influido. Pedro estaba siendo influenciado en su mente, en su pensamiento para hablar de esto. Pedro estaba siendo inducido, ¿está bien? En su carne. ¿Está conmigo, hermanos? Él estaba siendo inducido en su carne. Eventualmente sí, somos tentados por el tentador, por el mentiroso, pero casi siempre pecamos solitos. Y no deberíamos echar la culpa a nadie. ¿Está conmigo, hermanos? ¿Qué tal quién fue? David, en el Salmo 51, hubiera dicho, en el Salmo 51, el versículo 3, David dice: yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Él reconoció que la carne es débil, que el pecado siempre está ahí, porque mientras vivamos en este mundo caído, nuestro cuerpo, nuestra mente está caída también, y podemos ser influenciados también a caer, a pecar. Pero David reconoció y dijo: mis rebeliones y mi pecado está delante de mí. No fue con pretexto ante Dios y dijo: ay, es que me hizo pecar. No, él reconoció que la culpa era solito de ¿quién? La culpa era solito de él. Y esta es la idea, hermano, de esta serie: fortalecer nuestro espíritu para hacer un buen asado al final y matar la carne. Entonces, mire, eventualmente podemos ser inducidos a pecar en nuestra carne y en nuestra mente, pero casi siempre somos nosotros solitos los que caemos, los que pecamos. La lectura al mencionar las obras de la carne, que son 17, son más, menciona 17 y luego termina diciendo: y tales cosas, y lo que viene, y a consecuencia de esas principales son muchísimas más, pero vamos a tratar las 17 divididas en 3, que vamos a ver más adelante. Pero empieza el versículo 19 diciendo: manifiestas son. ¿Está conmigo, hermano? Esta palabra, cada palabra en la Biblia tiene un poder extraordinario. ¿Y por qué está manifiestas? ¿Por qué no simplemente dijo: las obras de la carne son? Y relata las 17. Pero esta palabra manifiesta es sumamente importante. Manifiesta. De ahí la palabra manifestación. Cuando alguien sale a manifestarse, ¿qué sale?
Sale con letreros, ¿no es cierto? Salen golpeando las ollas. Nuestro país sabe muy bien qué es golpear las ollas. Sale gritando porque quiere hacerse notar. Pero salen ahí con sus demandas, con lo que quieren. Es precisamente lo que ocurre con nuestra carne. Nuestra carne es exhibida. Entonces la carne quiere exhibirse. La carne, hermano, la carne es loca. No sé si está bien el término. La carne es revoltosa. La carne quiere hacerse visible. Por eso la palabra manifiestas. Porque todas las obras de la carne quiere hacerse notar. Quiere mostrarse. ¿No es cierto? Así como las manifestaciones y el ejemplo que les di. Ahora es interesante porque hay dos palabras que a veces puede confundir. Cuando habla aquí de la carne, no hace referencia al cuerpo. La palabra utilizada aquí no es soma, porque la traducción soma es cuerpo. La palabra que se traduce aquí en las obras de la carne es sarx. Sarx, así como se escucha, S-A-R-X. La palabra que se traduce como naturaleza caída o pecaminosa. Naturaleza pecaminosa. Entonces, esta carne revoltosa, esta carne exhibida, ¿está bien? Esta carne exhibida, esta carne que quiere hacerse visible, es tremenda. Y hay 17 que las he dividido en 3 partes para no ser tan largo. Y tal vez en cada serie vamos a tratar un paquete de ellas. Las primeras se encuentran en el versículo 19, que están relacionadas con la inmoralidad. Inmoralidad, porque el texto leído dice, las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Esto está relacionado con la inmoralidad. La segunda está relacionado contra Dios mismo, porque habla de la idolatría y hechicería. Y la tercera está relacionada con mi relación a los demás, ¿no es cierto? Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Uy, esa está bien larga, ¿no es cierto? Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y entonces son 3 grupos, son 3 paquetes con el que he dividido aquí las obras de la carne. El pecado relacionado a la inmoralidad, el pecado relacionado contra Dios mismo o las obras que se cometen contra los demás. ¿Está conmigo, hermano? ¿Está conmigo? La primera, las obras relacionadas con la inmoralidad. Hoy vamos a tratar este tema. Ojalá haya tiempo. No quiero ir así tan rápido para que podamos entender. Pero ahí en paquete está adulterio, fornicación, está, y no voy a detallar, usted sabe muy bien a qué se refiere, ¿no? Adulterio, fornicación, inmundicia. Inmundicia, ¿qué es esto? Bueno, aquí hace referencia a los pecados sexuales, no solo físicos, sino también del pensamiento y los deseos del corazón. Acuérdese que Jesús mencionó esto. Jesús mencionó la mujer que fue encontrada en el acto del adulterio, ¿se acuerda? María. Lo llevaron ahí para apedrear porque era un pecado de muerte. Jesús se le acerca y todos aquellos que estaban a punto de matarle, dice, y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Jesús los confrontó. El único libre, el único capaz de apedrearla, ¿quién era? Era Jesús. Y todos se fueron. Jesús luego dio una enseñanza a estas mismas personas diciendo, bueno, el pecado no está en los ojos solamente, sino que está en la mente. Pecamos en la mente, ¿no? El adulterio bajo el antiguo pacto, bajo las condiciones de los hebreos, el Antiguo Testamento, era considerado aquel que era hallado en el acto de adulterio. Pero Jesús fue más allá y dijo, bueno, el adulterio no solo es ser hallado en el acto, sino, ¿está conmigo, hermano? Y la fornicación lo mismo. Entonces la inmundicia aquí hace referencia a ese tipo de pecados. Y luego hay otra palabra, ¿no? Lascivia. Lascivia, la traducción es aselgeia. ¿Ah? Aselgeia.
es seguir los deseos y las malas pasiones hasta el punto de no tener vergüenza ni decencia alguna. Voy a repetir. Hacer guerra o lascivia es seguir los deseos y malas pasiones hasta el punto de no tener vergüenza ni decencia alguna. Esa traducción tiene como sentido también ausencia de freno o la palabra desenfreno. Ausencia de freno. Y fue uno de los males que Jesús habló mucho en los evangelios, y el apóstol Pablo también habló a la iglesia de Corintios. ¿Se acuerda de aquellos que decían tener tantos dones y ser tan espirituales? ¿No sé? Era también un desenfreno también en ese sentido. Era la palabra aselgeia. Y Pablo en Efesios capítulo 4, les invito a que abra sus Biblias en Efesios capítulo 4, versículo 17, hablando de la nueva vida en Cristo, confronta a los creyentes en Éfeso a no llevar una vida conforme a los demás, ¿no? Pablo nos anima a tener una mente lúcida, no vanidosa, ni con el entendimiento en tinieblas, de duros corazones e insensibles. Y mire lo que dice el apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 4, 17. Esto pues, digo y refiero y requiero en el Señor, que no andéis, ¿qué dice? Como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, ¿no? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después se perdieron, ¿qué cosa? Toda sensibilidad, ¿no es cierto? Sensibilidad. Se entregaron a la... Ok, eso es. O sea, la lascivia normalmente es una mente entenebrecida. O una mente cauterizada, o una mente de oscuridad. Y se entregaron a la lascivia para cometer con altivez toda clase de... Ok, eso es. Aquí hace referencia a la lascivia, ¿no? Pablo también anima a que algunos se levanten del sueño espiritual que ha caído y desechen toda obra de la carne. Ahora, hermano, lo que estoy hablando aquí no es para el mundo solamente, sino que a veces también estamos en un letargo espiritual. Y Pablo menciona, avivad el fuego de don del Dios que está en vosotros. O sea, tenemos el Espíritu Santo, tenemos el fuego de Dios, pero a veces está como apagado, está como dormido. Queridos, no hay esto de mantener nivelado la carne y el espíritu. Uno tiene que prevalecer, uno tiene que dominar el otro. No, yo estoy niveladito aquí, voy el domingo a la iglesia, pero el viernes estoy de parranda. O sea, no existe esto, no existe andar con el nivel de la carne y espíritu así como en equilibrio. Uno estará por encima del otro. O matamos, Romanos capítulo 8 es muy claro, te animo a leer. Al andar en el espíritu matáis las obras de la carne, pero si la carne está al rojo vivo, muere el espíritu. Uno estará por encima del otro. ¿Está conmigo, hermanos? Hay una anécdota, no sé si es verdad, no sé si es cierto lo que les voy a contar. Y creo que les mencioné esto alguna vez. Un hombre se dedicaba a la pelea de perros y tenía dos perros, un perro blanco y un perro negro. ¿Les comenté esto alguna vez? Bueno, ahí les va. Sí, se les comenté. A los que no escucharon. ¿Qué era? Ya. Y le llevaba el perro blanco al perro negro a la pelea. Y este hombre hacía las apuestas, ¿no es cierto? Y cuando peleaba el perro, uno contra el otro, él apostaba, ¿no es cierto? Y siempre al que apostaba, ganaba. Apostaba al negro, ganaba el negro y ganaba mucha plata, porque la gente a veces apostaba al blanco. Y así apostaba al blanco, al siguiente día o a la semana, ganaba el blanco. Toda vez él sacaba provecho y ganaba el perro con el que él decía que iba a ganar. Y le dijeron, bueno, ¿cuál es el secreto entonces, hombre, para que gane siempre el que tú apuestas? Sencillo, dice. Es muy sencillo, ¿no? Gana o pierde el que le dejo sin comer antes de la pelea. No le doy ración durante todo el día. Va débil, pobrecito, va todo escuálido. Termina perdiendo porque el otro está bien alimentado.
con la carne y el espíritu pasa lo mismo, hermano. Al que le alimentas es el que va a estar por encima del que está conmigo, hermano. Si alimentamos nuestro espíritu, haremos morir cada día las obras de nuestra carne. ¿Está conmigo? Cada día. Pero si le damos rienda suelta a la carne, lo que hará de nuestro espíritu es echarle en el piso. Por eso que por ahí hay predicadores que hablan de creyentes desnutridos, creyentes que no se alimentan, creyentes que no se nutren. Lo más probable es que la carne esté bien papeada. Romanos 13, acompáñenme un momentito. Romanos capítulo 13, Pablo anima a levantaros del sueño y que desechemos toda obra de la carne. Y entre ellas está ese pecadillo que se llama, o ese pecadote que se llama lascivia. Me detuve en este, hermano, porque habla del adulterio y la fornicación. Usted, y aquí resume todo. Esa lascivia resume el adulterio, la fornicación, la inmundicia. Lo vamos a resumir en este pecado. Versículo 11 de Romanos capítulo 13. ¿Qué dice? Y esto, conociendo el tiempo que ya es hora de ¿qué? Levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Que cuando creímos? Versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues, ¿qué cosa? Y vistamos las armas de la... ¿Qué dice? La carne y el espíritu aquí, sino que en otra manera de explicar. Es la luz y las tinieblas. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, ni lujurias, y ahí está. Lascivia, no en contiendas y envidias. Ahora, son 17 las obras de la carne, pero usted vaya contando con los textos que les estoy dando, vaya contando, y son muchas más, ¿no es cierto? Son muchas más. Por ejemplo, aquí menciona contiendas, habla de lujurias, ¿no? Y tantas otras. Amén, hermano, ¿estamos bien? Entonces el primer paquete ya les di, así de rápido, ¿no ve? Les di así con anestesia para que pase rápido, ¿no es cierto? Así rapidito. El primer paquete, las 4 que mencioné, y el segundo paquete son las obras relacionadas contra Dios. La primera, las obras relacionadas a la inmoralidad. La segunda, las obras relacionadas contra Dios mismo. ¿Y con cuál empieza? Idolatría. Idolatría. Hermano, el más grande mandamiento es la adoración solamente a Dios. Es más, el decálogo, ¿con cuál mandamiento empieza? Usted que es bueno para los mandamientos. No mates no mates a tu prójimo. No, ¿con cuál empieza? No deseas la mujer de tu vecino. ¿Con cuál empieza? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ahí sí. No te harás imagen, ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es el primer mandamiento. La idolatría. Ahora usted me dirá, pues, hace referencia solo a un ídolo, a levantar una imagen. No, hermano, la idolatría va mucho más allá. La idolatría va mucho más que un ídolo. Porque un carro, la esposa, los hijos, un bien, un negocio, un trabajo, eso puede ser también un ídolo, porque un ídolo es todo aquello que tome la preeminencia al que merece la preeminencia, es Dios. ¿Está conmigo, hermano? Cuando Dios deja de ser el centro de nuestro corazón y nuestro pensamiento constante es cualquier otra cosa, estamos quitando a Dios de la preeminencia y estamos idolatrando a algo o a alguien. ¿Está conmigo? Algo o alguien. Un ídolo no es solo una imagen, ¿no? Moisés le dijo a Aarón, bueno, te encargo aquí al pueblo, ahí cuídale de la gente
Yo me voy a hablar con Dios. Se subió al monte Sinaí y pasaron un día, 2 días, pasaron algunos días. Y la gente le dijo a Aarón, ¿qué fue de Moisés que no baja? No sé. Híjole, ¿y ahora qué hacemos? Pero ¿qué tal si tú nos haces dioses? Le dice Aarón. Y Aarón, el bandido, aceptó. Empezó a recoger todas las joyas, los aretes, y lo puso ahí en el horno, y de ahí tallaron un becerro. Y le salió de todo eso, ¿qué cosa? Un becerro. El famoso becerro de oro de Éxodo capítulo 30 y 38 creo que es. ¿No es cierto? Sale ahí el capítulo 32. Sale el becerro de oro, ¿no? Ellos habían prometido amar a Dios, de guardar el pacto, pero no pasaron 40 días. Y como no veían a Moisés, y peor, no veían a Dios, querían una representación de Dios. Eso nos muestra, hermano, el corazón del hombre, la tendencia idólatra del corazón humano. No se conforma con Dios invisible. Con Dios. ¿O quién ha visto a Dios aquí? ¿Algún momento? No estuviera aquí. ¿No es cierto? No se conforma con Dios invisible, sino que quiere un Dios que pueda ver, que pueda palpar, que pueda cogerlo, que pueda hablarle. ¿No es cierto? Y el Señor habló de esto. El Dios en el antiguo pacto habló de una manera muy clara con respecto a los ídolos. Dice, tiene ojos pero no ven, tiene boca pero no hablan, tiene pies pero hay que cargarlos. Pero yo sí, yo los veo, aun cuando ustedes no me pueden ver, yo los veo. Yo estoy con ustedes, no me tienen que cargar, yo les cargo, porque si no les cargo están perdidos. El Señor habló esto, pero aún así 40 días no pasaron después de haber dicho, te seguiremos Dios, y obedeceremos el pacto, ¿no? Como no veían a Dios y como no veían a Moisés, dijeron, bueno, vamos a adorar algo que podamos ver y que podamos palpar. ¿Está conmigo, hermano? Entonces, mire la idolatría, la tendencia del corazón humano. Y eso enseña otra cosa. Que demuestra también que el ser humano, más que la ley escrita en tablas de piedra o en las hojas de una Biblia, el ser humano necesita un corazón nuevo. Más que una ley, más que los mandamientos. Necesitamos un corazón renovado. Necesitamos una mente renovada. Y eso solo se da por el poder, la autoridad de Dios a través de su Espíritu Santo. Porque en esta carne es difícil. Si con Dios resulta a veces difícil, sin Dios estamos perdidos. ¿Está conmigo, hermano? Y este es el mensaje. Pablo habla aquí a la iglesia. Pablo no está hablando aquí en el parque, no está hablando aquí a los gentiles ni a los inconversos, está hablando a los gálatas. Está hablando a una congregación. ¿Por qué? Porque ellos podían caer también. ¿O estamos libres de pecar, hermano? Ay, no, este pecado nomás es para los que no tienen a Cristo, para que nos tienen a Dios. Cuidado, hermano, no podemos decir eso. El que piensa estar firme, cuidado, con un empujoncito puedes caer y podemos caer muy feo. El mensaje es para recordar que la carne está ahí. Somos nueva criatura en Cristo. Amén, hermano. Somos hijos de Dios. Él es nuestro Padre. Ok, Él vino a transformar nuestra mente. Claro que sí, nuestro espíritu renovado. Amén, gloria a Dios. Las emociones sanadas, curadas. Claro, pero la carne no se la puede quitar. Por eso Pablo, a mí me encanta lo que dice Pablo. Pablo dice, porque él luchaba. Unos dicen que él luchaba contra debilidades, él luchaba con un mal que tenía en su vista debido al encuentro que tuvo con Jesús camino a Damasco, ¿no es cierto? Que quedó ciego. Cuando él dice, mi poder se perfecciona ahí en su debilidad. Bástate de mi gracia, ¿no es cierto? Basta, porque él tenía un aguijón. Dice, ¿y por cuántas veces oró para que Dios le quite el aguijón? ¿Ah? 3 veces. 3 veces. ¿Y se le quitaron el aguijón? No. ¿Qué pudo haber sido ese aguijón? Bueno, pues eso digo, pudo haber sido un mal de ojos. Yo tengo
veo a algunos con esta debilidad, ¿no? Ahí está. Hermano, me quito los lentes. Yo veo, se fueron todos. ¿No? Algunos tienen esta debilidad. Pudo haber sido una debilidad, pudo haber sido alguna lucha con alguna tentación. Yo no sé, hermano, pero él tenía este aguijón. ¿Qué quería decir este aguijón? ¿Y por qué Dios no le quitó este aguijón? Porque si Dios quitara el aguijón, moría Pablo. Era su carne, hermano. Era su carne. ¿Pudo haber sido una enfermedad? También. Pudo haber sido alguna dolencia, algún dolor, algo con el que sufría, con el que padecía. Pero Dios no lo quitó. Está conmigo. La carne va a estar ahí hasta que estemos en esta vida. Y el mismo Pablo dice, después de pedir que le quite el aguijón y todo, ay, mejor dice, cuando estaba siendo perseguido. Y todo, por eso que morían felices los discípulos, los apóstoles. Ay, qué bueno que me van a quitar la vida, porque así de una vez me deshago de esta carne. Así que es mejor estar presente en Cristo, ¿no es cierto?, que estar en esta vida ausente de Cristo. Mejor es estar con Cristo y ausente de esta carne que estar en este cuerpo y ausente de Cristo. Así fue lo que dijo. ¿No es cierto? Entonces, la única forma de deshacernos de esta carne es que Dios nos lleve hoy mismo. Pero mientras haya propósito de Dios en nuestras vidas, vamos a tener que lidiar con esta carne que se manifiesta revoltosa y loca todos los días. Mire ahí, hermano, qué cosa tan tremenda, ¿no es cierto? El primer mandamiento es precisamente esto: no tendrás dioses ajenos. Yo considero, hermano, más bien la Biblia nos dice que es una de las cosas que enciende la ira de Dios. Usted me dirá, Dios se aira, vieras. Una de las cosas que enciende la ira de Dios es la idolatría. ¿Sabía? Idolatría. ¿Por qué? Bueno, Dios nos quiere para Él solito. Y Dios tendría que ser para nosotros solitos. Sofonías. Usted dirá, ¿y esto? Sí, Sofonías, hermano, sí hay, está en la Biblia, es un profeta. Son 3 capítulos solamente, pero yo quiero leer con ustedes. Ya estoy terminando, hermano, estamos llegando al tiempo. Sofonías capítulo, hermano, Sofonías es, wow. ¿Quiere aprender un poquito de ese atributo de Dios? Que a veces hablamos de su atributo y decimos, amor, paz, benevolencia. Es un Dios bondadoso. ¿Sabía que la ira también hace parte de su atributo? Tienes que leer Sofonías. Y léete los 3 capítulos. Si eres buena para la lectura, hermano, 3 capítulos te lo devoras en 15 minutos, 20 minutos máximo. Capítulo 1, versículo 4. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de ¿quién? Una de las cosas por que luchaban los hebreos era, este Baal era tremendo. Claro, era mucho más fácil seguir a Baal, porque Baal no demandaba mucho. Más bien, no importa. No importa, o sea, si la carne quiere un poquito de placer, Baal decía, pues no pasa nada. Entonces, pues ellos seguían a Baal y a Acera también. Y el nombre de los ministros, ¿qué cosa? Idólatras con sus sacerdotes. Dios dijo, no solo exterminaré sus dioses, sus esculturas, sino también los sacerdotes y los ministros. Es una cosa que provoca la ira de Dios, ¿no? Y la iglesia católica romana es uno de los más grandes promotores de la idolatría y de los ídolos. 11,000 santos tiene. Solo el Papa Juan Pablo II canonizó a 482 en su pontificado. Solo Juan Pablo II. ¿No es cierto? Y hasta la fecha van más de 11,000 santos. 11,000.
Una vez nos fuimos a Cuenca, con la familia. Y hay una iglesia muy conocida en Cuenca. No me acuerdo cómo se llama, en el parque, la iglesia grande. Yo entré porque yo soy curioso, ¿no? Y no encontraba, era todo sofisticado, todo moderno. Ni siquiera había velitas, solamente ponías $1, ¡pum!, se prendía la vela. Una vela así digital. Qué interesante esto. Pero yo veía que había muchos altares. Había muchos altares. Había el altar de Jesús de Nazaret, el altar del santo ni sé cuánto, del santo ni sé cuánto, del no santo ni sé cuánto. Pero ¿sabe? El que estaba a reventar, hermano. El de la Virgen estaba, pero que no cabían más. Yo digo, bueno, al menos el de Jesús de Nazaret, ¿no? Bueno, no había un alma, hermano. Todos estaban, había de todo gusto y de todo color. Interesante, ¿no? Idolatría. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Quieres encender la ira de Dios? Yo prefiero tenerle como mi papá, no como mi justiciero, hermano. ¿Bien? Hechicería, dice. Termino con esto, hermanos. Ya les veo así medio cansados. Hechicería es la siguiente, ¿no? Para terminar este combo. La palabra hechicería viene en una traducción que significa farmaqueia. Me pareció sumamente importante, interesante. Farmaqueia, hechicería. De ahí viene la palabra fármaco. ¿Y qué tiene que ver? Fármaco con hechicería. Bueno, hermano, aparte de la brujería, del espiritismo, de la magia negra, incluye también el uso de desmedido de drogas para producir experiencias espirituales, entre comillas. Es por eso que el chamán se chuma, ¿no? El chamán se chuma. El chamán el que practica la magia negra utiliza drogas para poder inducir a sus seguidores a un trance. Ese trance no viene así nomás, ese trance viene por un buen shumir, hermano, o por un buen dosis de droga, de fármacos, ¿no es cierto? ¿Está conmigo, hermano? Por eso la palabra farmaqueia, ya que en la antigüedad se usaba algunas medicinas junto a la hechicería. ¿Para qué? Para espantar cualquier espíritu malo. Entonces se utilizaba ahí medicamentos para producir trance, ¿no es cierto? Entonces el uso de medicina o de la medicina estaba relacionado con la hechicería. Qué interesante. Y les doy el último texto y así nos vaya, así ya nos vamos. ¿Para qué? Usted puede venir otro jueves y nos diga, ay, qué aburrido que estuvo. Deuteronomio capítulo 18, versículo 10. Último texto. Diga amén. Eso. Amén. Deuteronomio capítulo 18, versículo 10. Junto a esta obra de la carne, que se llama hechicería, aquí se despliega algunos otros. Hermano, es que es interesante, porque una de las cosas que Dios dejó claro a los hebreos al llegar a la tierra de Canaán es no meterse con eso. Le digo, les fue mal, sus taitas murieron, ahí adoraron a Baal, mira las consecuencias. Ahora ustedes, cuidado, no se metan con la hechicería, no se metan con esas cosas. ¿Con qué cosas? Mire, no se ha hallado, porque era uno de los requisitos de Baal y de Acera. Dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. O sea, ellos requerían el primogénito de sus hijos y morían en el fuego. Y Dios le dijo, no se les ocurra, porque los hijos son un regalo de bendición. Yo les di y no les vaya a dar a estos Baales. No se ha hallado quien pase su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique qué cosa. Vamos ahí. Adivinación, agorero, sortílego, hechicero, encantador, adivino, mago o quien consulte a los muertos. En la hechicería está este paquete también, que es lo que vamos a analizar 1 o 2 la próxima semana, porque hay palabras aquí que tal vez no entendemos. Yo no entendía y tuve que buscar el significado, como agorero o sortílego. ¿Qué es? Próxima semana, si Dios permite, estaremos hablando algo muy interesante con respecto a la hechicería. Amén.